Buenas tardes, estimadas autoridades, participantes. Bienvenida a la Conferencia Local de Juventud sobre Cambio Climático de la ONU, una iniciativa global que busca empoderar a la juventud para que participe activamente en la lucha contra el cambio climático, promoviendo la educación, el intercambio de ideas y el debate acerca de las soluciones urgentes y necesarias que hacen falta en la sociedad. Desde su inicio y promovida por YOUNGO, el grupo juvenil oficial de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático, este espacio ha sido un espacio donde las personas jóvenes se escuchan, se convierten en agentes de cambio y se alinean con los compromisos internacionales en materia de acción climática. Yo soy Ángel Pérez, actual responsable de Relaciones Internacionales y Acción Climática del Consejo de la Juventud de España y actual estudiante de máster de esta facultad de Derecho de la Universidad de Granada. Así que es un placer poder recibiros aquí junto a la vicerrectora y junto a Leonor y Teresa por parte de la Universidad de Granada. La Conferencia Local del Clima sobre el Cambio Climático de la ONU está liderada por el Consejo de la Juventud de España y otras organizaciones juveniles climáticas como UNICEF, como Fridays for Future, como Ecologistas en Acción, como La Bardal y como Sustainable Oceans Alliance. También cuenta con el apoyo institucional del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de Juventud e Infancia, y también del apoyo de la Universidad de Granada gracias a Teresa y a la Cátedra de Diplomacia del Clima de la Unión Europea. Algunas de nosotras justo venimos de Sevilla, de la Conferencia sobre Financiación al Desarrollo de Naciones Unidas, donde hemos sido testigos de la importancia de los consensos y los compromisos necesarios que necesitamos llegar como sociedad para abordar los problemas más críticos como la lucha contra la desigualdad, la pobreza energética, las migraciones forzadas debido a la crisis climática, la vulneración de derechos humanos de defensores ambientales y llevar adelante soluciones concretas en materia de mitigación, de adaptación y de justicia climática. Las personas jóvenes y la sociedad civil jugamos un papel fundamental en la defensa de nuestros derechos y en las decisiones que afectarán a nuestro futuro. La LCOI es un espacio fundamental para que podáis crear redes, recibir formación y debatir sobre las prioridades que llevaremos a la Cumbre de Cambio Climático de Naciones Unidas en Brasil. Sin extenderme más por ahora, dar la bienvenida y agradecer a las autoridades que nos acompañan aquí hoy, a Andrea González Henry, la presidenta del Consejo de la Juventud de España, a Leonor del Moral, vicedecana de internacionalización de esta facultad, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, a Montserrat Zamorano, vicerrectora de Infraestructura y Sostenibilidad de la Universidad de Granada, a Ana Agudo, tercera teniente de alcalde y delegada de Movilidad, Protección Ciudadana, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Fondos Next Generation del Ayuntamiento de Granada, también a Fernando Parra, concejal de Juventud del Ayuntamiento, a Pedro Antonio Ramírez, director del Instituto Andaluz de la Juventud de la Junta de Andalucía, a Félix Romero, director de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España, y a la ministra Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia también en el Gobierno de España. Así que, sin más, no nos alargamos mucho, así que a continuación tiene la palabra Andrea González Henry, presidenta del Consejo de la Juventud de España. Buenas tardes a todos y a todas. Primero que nada, disculpad mi voz, estoy un poco enferma, no es mi voz normal. Quería daros las gracias a todas por estar aquí, a quienes habéis viajado a Granada un viernes a 40 grados a la sombra, a quienes representáis a instituciones y organizaciones clave y sobre todo a las personas jóvenes voluntarias y activistas climáticas que habéis hecho posible la celebración de esta Local COI. Hacer una mención especial a las entidades organizadoras, Fridays, La Bardal, SOA, Europe NGO, UNICEF, Ecologistas, por supuesto al equipo del Consejo de la Juventud de España, especialmente a Marc, y a la Fundación Biodiversidad, que lleva años creyendo en el espacio y en el proyecto. Gracias también a quienes nos acompañáis desde el ámbito institucional, la Universidad de Granada, el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía, el Instituto Andaluz de la Juventud, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y, por supuesto, el Ministerio de Juventud e Infancia. Gracias, ministra. Hoy arrancamos la tercera Local COI que coorganizamos desde el Consejo de la Juventud de España y lo hacemos con una convicción clara.
No hay transición ecológica posible sin la juventud en el centro. Y cuando decimos juventud, no hablamos de un bloque homogénico ni idealizado. Hablamos de personas reales, que viven en ciudades y pueblos, que estudian, trabajan o están en paro, que sufren la ansiedad de un planeta en crisis y al mismo tiempo intentan encontrar su sitio en un mercado laboral precario y en un sistema que no les garantiza ni casa ni salud mental. No hemos venido a contar lo mal que está todo, lo sabemos, lo vivimos. Hemos venido a decidir juntas qué hacer con todo esto. Porque sí, la preocupación climática entre las personas jóvenes ha caído 14 puntos en solo 2 años, pero al mismo tiempo hay una percepción clara. El 67% de la ciudadanía ve la transición ecológica como una oportunidad a largo plazo y el 56% de las personas jóvenes considera que debe tener un papel activo en las decisiones sobre esta transición, y eso es lo que nos mueve. Y por eso en esta Local COI no solo vamos a compartir, vamos a proponer y a construir. El informe que salga de aquí no se va a quedar en una carpeta de Drive o en un cajón, va a llegar a la COP30 en Brasil y queremos que lo que digamos aquí tenga peso político y mirada transformadora. Va a llegar, y espero, porque ya no tienen más remedio, al Ministerio de Juventud e Infancia y a la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Sabemos lo que queremos y así son algunas de las propuestas recogidas en la última LCOI del año pasado. Transporte público y accesible con un bono gratuito al mes, refugios climáticos en todos los territorios, el derecho a una alimentación sostenible y asequible en colegios, hospitales y centros públicos, formación y empleo verde para personas jóvenes en el medio rural, educación climática que no solo esté en los libros, sino también en nuestras formas de vivir, reconocimiento institucional de la ecoansiedad como un asunto de salud pública, financiación justa que permita a los países del sur global adaptarse y mitigar sin endeudarse más, y políticas climáticas con enfoque feminista, que reconozcan el papel de los cuidados y pongan en el centro a las personas que más sostienen. Esto no son utopías, son propuestas concretas y las traemos nosotras, las personas jóvenes. Así que no dejemos que nos digan que somos demasiado jóvenes, somos las que ya estamos cuidando, sosteniendo, resistiendo y transformando. Bienvenidas a todas a la LCOI 2025. Ojalá que este espacio nos remueva, nos rete y nos una, porque como siempre decimos desde el CJE, no somos el futuro, somos el presente que quiere garantizar que haya un futuro. Gracias. Muchas gracias, Andrea. A continuación tiene la palabra Leonor del Moral, vicedecana de Internacionalización de la Facultad de Derecho de la Universidad. Bienvenidos a todos a la Facultad de Derecho y bueno, no voy a repasar la bienvenida que ha dado Ángel a todas las autoridades y a todos los participantes en esta sesión. Solamente quería daros la bienvenida, destacando sobre todo que agradecemos muchísimo a Teresa que haya elegido la Facultad de Derecho, seguramente a Teresa y Ángel, los dos, para que en la Facultad de Derecho se acoja este tipo de actividad, que es una actividad que hace facultad y que nos honra con tu presencia y con vuestra actividad. La verdad es que yo conocí a Teresa Fajardo hace muchos años, es una activista de la internacionalización. No solamente es profesora catedrática de Derecho Internacional, pero es una activista de la internacionalización y cree en todas las actividades que yo le proponía, siempre decía sí, vale, y luego era un horror. Bueno, bienvenidos entonces a la Facultad de Derecho. Tengo que disculpar al señor decano que en estos momentos también una actividad de internacionalización lo tenemos en Roma, no puede estar con nosotros compartiendo este momento. Yo quería destacar, porque me han indicado que les explique un poquito el ámbito, el lugar en el que estamos. Es el Paraninfo de la Facultad de la Universidad de Granada. Saben que la Universidad de Granada tenía la sede en este edificio, tenía otras sedes, pero la sede histórica es en este edificio.
que es un edificio que pertenecía a los jesuitas. El Paraninfo, donde ustedes se encuentran, yo creo que es un buen ejemplo de lo que intentan hacer hoy aquí, uniendo juventud y uniendo libertad y intercambio de ideas. El Paraninfo es un sitio en el que es un lugar donde se recibían a los estudiantes, a los nuevos estudiantes. Ese es el sentido, etimológicamente en griego significaba la bienvenida a los nuevos, y los nuevos estudiantes eran recibidos precisamente en este lugar. En este lugar, además, en el Paraninfo, que no es una capilla, que no es una iglesia, aunque ustedes puedan pensar que que estaba dedicado al culto, verán que hay dos bandos. Estos dos bandos es porque el método de discusión jesuita, un gran método de discusión, era precisamente la tesis y la antítesis. ¿A alguien le suena esto de tesis y antítesis? Y había una discusión libre entre distintas posiciones. Eso es lo que queremos, que la juventud, nosotros animamos al espíritu crítico y que la juventud también pueda discutir de manera abierta y de manera libre distintas posiciones. Y verán que aquí hay un sitio elevado, no es para dar el sermón, era para dar la clase magistral, que hoy no sé si Teresa se subirá ahí, creo que no, que preferirá el atril. Pero nosotros en la Facultad de Derecho, cuando tenemos un momento muy relevante para nuestro calendario, que es el día de San Raimundo de Roquefort, la docencia, la clase magistral se imparte desde ese atril. Sin más, lo que quiero es que aprovechen este espacio que está a su disposición la Facultad de Derecho, y agradecerles nuevamente a Ángel y a Teresa por haber elegido la Facultad de Derecho para desarrollar esta actividad en la que todos creemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonor, por acogernos aquí en el Paraninfo. Y voy a dar la palabra a continuación a Montserrat Zamorano, vicerrectora de Infraestructura y Sostenibilidad de la Universidad de Granada. Bien, buenas tardes. Pues, señora ministra, bienvenido. El resto de autoridades, no voy a enumerarlo a todos, creo que estamos en un ámbito de confianza, ya en la presentación se ha indicado a todos los asistentes, además que sois los protagonistas de este evento. Bienvenidos a nuestra universidad. Quiero excusar a nuestro rector, que no ha podido venir por temas de agenda. Y bueno, pues para nuestra universidad es un placer acoger, pues, en primer lugar, a autoridades tan relevantes en materia de políticas climáticas y la lucha de cambio climático a distintos niveles, ¿no?, de administración, pero también de una manera muy especial a todos los participantes a este evento, especialmente pues porque estamos hablando de personas jóvenes que tienen un papel muy relevante en la lucha del cambio climático y al gran reto en el que nos enfrentamos. Yo quiero hacer alusión a un titular de hoy del periódico El País. El mar Mediterráneo se tropicaliza, agua a 30 grados, noche tórrida y llegada de especies invasoras. La ola de calor marina, impulsada por la quema de combustibles fósiles, marca temperaturas de récord 2 meses antes de lo habitual y afecta a la salud de quienes viven en las costas españolas. Pero es que hace unos días salía también otra nota de prensa en la que se indicaba que el mes de junio pues, ha sido el más cálido en el conjunto nacional en lo último, en referencia que tenemos de 100 años, no se ha conocido. El cambio climático es innegable y el efecto que tiene el hombre sobre el mismo también, y tenemos que actuar. Por este motivo, eventos como esta conferencia sobre el cambio climático son imprescindibles, más aún cuando reúnen a los que van a sufrir en las próximas décadas los efectos del cambio climático, y lo vais a sufrir en vuestro modo de vida, en aspectos económicos también, y, cómo no, en nuestra salud, sin haberlo provocado.
Vosotros los jóvenes lo vais a sufrir y no lo habéis provocado. Pero también sois vosotros los que tenéis en vuestras manos frenar este cambio climático y demostrar que un modo de vida responsable es posible. Los jóvenes desempeñáis un papel clave en la lucha contra el cambio climático y la defensa de las políticas ambientales. A través de vuestro activismo, innovación y compromiso, pues sois clave para provocar los cambios en los hábitos de consumo y promover soluciones sostenibles y presionar, sobre todo presionar a las instituciones para que actúen con mayor responsabilidad. Vuestra implicación es fundamental para lograr un futuro más justo, respetuoso con el medio ambiente, ya que sois el motor del cambio. Nelson Mandela dijo que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Y esta frase resume la idea de que la educación tiene el potencial de transformar individuos y sociedades. Nos encontramos en un momento clave precisamente para la civilización, para el planeta. Por este motivo, y estamos precisamente en la universidad, nosotros como universidad jugamos también un papel que es clave para dotar a todos nuestros estudiantes tanto de una conciencia ambiental como de las competencias que permitan esa transformación que es necesaria y que va más allá del desarrollo puramente científico y tecnológico, ya que la lucha frente al cambio climático también debe de abordarse desde una perspectiva legal. Estamos precisamente en la Facultad de Derecho, económica, social y, cómo no, no podemos olvidarlo, desde el punto de vista también humanista. Estamos además en una universidad que tiene pues, la gran ventaja de tener precisamente todas estas áreas. No somos una universidad puramente humanista, precisamente tenemos todos los ámbitos de conocimiento. Felicito, por tanto, a los organizadores, querida Teresa, pues por esta conferencia y, cómo no, pues por precisamente traer, por este compromiso que siempre han manifestado por la lucha contra el cambio climático, a los que estáis trabajando precisamente en la cátedra Jean Monnet, y bueno, pues se va a poner también de manifiesto en vuestras intervenciones pues esa responsabilidad que tenemos las instituciones en todas las políticas públicas que tenemos que abordar para luchar contra el cambio climático. Los que en alguna ocasión pues me hayáis escuchado en otras intervenciones, en muchas ocasiones suelo utilizar una frase que me gusta bastante y que pone de manifiesto la importancia de mirar hacia adelante con determinación y con esperanza. Es una frase de Víctor Hugo. El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido y para los valientes es la oportunidad. Seamos todos valientes y sobre todo vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Montserrat. A continuación tiene la palabra Ana Agudo, tercera teniente de alcalde y delegada de Movilidad, Protección Ciudadana, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Fondos Next Generation en el Ayuntamiento de Granada. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por la presentación, por organizar este foro hoy aquí. Yo, en nombre del Ayuntamiento y en nombre de nuestra alcaldesa, Marifran Carazo, que no se puede encontrar aquí en el día de hoy, pues me gustaría daros la bienvenida. Es de verdad un verdadero honor estar aquí representando a nuestra ciudad y, sobre todo, que hayáis elegido nuestra ciudad para desarrollar este foro que al final es el germen de lo que va a surgir en foros mucho más importantes y que tendrán la palanca de movimiento para política a nivel mundial. Nos encontramos en un momento clave, lo ha dicho Monse, lo estáis diciendo todo. Creo que desde el punto de vista de la municipalidad es un poquito más difícil porque muchas veces las políticas a nivel mundial se van transponiendo a nivel europeo, a nivel nacional, y al final tenemos que implantarlas también a nivel local. Y nosotros también trabajamos muy cercano a lo que son los diferentes vecinos y también los jóvenes, y estamos muy implicados en todo eso. Es precisamente ahora que tenemos un momento de oportunidad, un momento de transformar el modelo urbano que tenemos y de hacerlo de una forma justa y de la mano de la ciudadanía y evidentemente pues con vosotros, los jóvenes.
jóvenes. Precisamente por eso quiero también aprovechar este espacio para compartir con vosotros que estos días estamos impulsando el proceso participativo en la elaboración del Plan de Acción contra el Cambio Climático de la ciudad de Granada. Es una hoja de ruta que nos marcamos no como un elemento simplemente de estudio teórico, sino es algo que quiero que tenga una traslación en acción directa sobre lo que son las políticas y las acciones de nuestros gobiernos en la ciudad de Granada. Y os invito que desde ya participéis activamente en este proceso. Ya lo estáis haciendo a otro nivel y lo que queremos nosotros es coger todas estas conclusiones y también adaptarlos directamente a nuestros planes locales. Os necesitamos dentro tanto proponiendo como transformando. Esto lo han dicho los ponentes anteriores y creo que es una cuestión clave, que todos nos damos cuenta y que lo que necesitamos es básicamente que esa información y esas propuestas nos lleguen altas y claras. Además, quiero destacar que también desde el Ayuntamiento estamos trabajando intensamente en captación de fondos, porque como también decíais anteriormente, muchas veces es difícil abordar las inversiones necesarias cuando la economía local a lo mejor no lo permite. Este es un mecanismo que está funcionando muy bien y que vamos a seguir intentando activar, y de hecho, por ejemplo, con la nueva convocatoria, bueno, que estará ya cerca de su fruición, de los fondos EDIL, prácticamente todo lo que se ha presentado desde la ciudad de Granada va muy orientado precisamente a refugios climáticos, a adaptación del entorno, a renaturalización. Básicamente el intentar adaptar nuestra ciudad, que a día de hoy, como veis, nos proporciona un entorno muy bonito, pero que pues muy caluroso en estos días, ya lo estáis sufriendo. Permitidme concluir con una certeza, que no hay transición ecológica posible sin una justicia generacional. Esta conferencia es un claro ejemplo de cómo la juventud no solo exige cambio, sino que también los tiene que diseñar y los tiene que liderar. Yo os pido que vuestro trabajo estos días sirva para conectar lo local con lo global y para que vuestra voz llegue, como merece, hasta todas las instituciones y foros de decisión de las políticas públicas. Granada os da la bienvenida, pero sobre todo os escucha. Gracias por estar aquí y gracias por enseñarnos el camino. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por darnos la bienvenida a la ciudad. Yo, por suerte, también me vine a Granada a vivir hace 8 años y no es una ciudad a la que me quiera mudar. así que sí, muchas gracias por tu intervención. Doy la bienvenida ahora a Pedro Antonio Ramírez, director general del Instituto Andaluz de la Juventud. Muchas gracias, Pedro. Bueno, pues buenas tardes a todos, un placer estar aquí, autoridades, ministras, un placer. Me siento como en casa, antes lo comentábamos, porque yo estudié aquí, en esta facultad, y hacía justo unos 10 años por ahí que no venía, y digo, madre mía, he entrado por la calle Duquesa, por la calle trasera, y he dicho, Dios mío, qué recuerdo, estoy encantado de estar aquí. ¿Quién me iba a decir que iba a estar hablando de esta temática y encantado de hacerlo con el Consejo de la Juventud de España? Agradezco al Consejo hacer este tipo de actividades, creo que son súper importantes, y bueno, desde el IAJ, si podemos ayudar en algo dentro de los recursos que tenemos, pues ahí estaremos, y sabéis que el trato es cercano y bueno, que me tenéis para lo que necesitéis. Habéis hablado ya de una palabra que me parece muy importante, que es la palabra compromiso. Me ha hecho muchísima ilusión y me ha dado mucha fuerza esa cantidad de participantes que han querido estar aquí, que han sido en torno a unos 400, así que consideraros unos privilegiados por haber conseguido participar de este foro, de esta temática tan importante como es el cambio climático y que le interesa tantísimo a la juventud. La verdad es que hacemos encuestas, hacemos determinados estudios desde el Instituto Andaluz de la Juventud y bueno, sale como uno de la problemática o de los temas que interesan más a los jóvenes. Nada más, que participéis muy
activamente de la ciudad también, que participéis muy activamente de lo que se va a desarrollar durante este fin de semana. Y ya está, desde en nombre también de la consejera que no ha podido estar hoy, Loles López, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad, os doy la bienvenida y un placer teneros por aquí, por Andalucía. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Dar la bienvenida también a José Antonio Montilla, que no había caído antes, profesor de esta facultad, si no me han chivado mal, y subdelegado del gobierno también aquí en la ciudad de Granada, así que bienvenido. Y me gustaría dar paso ahora a Félix Romero, actual director de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno de España. Muchas gracias, Félix. Bueno, muy buenas tardes, amigas, amigos, querida ministra. Muchas gracias por acompañarnos y por presidir aquí este evento tan importante, querido subdelegado, queridas autoridades del Ayuntamiento de Granada, concejal, queridas autoridades académicas. Siempre es un placer estar en un escenario académico, en un escenario universitario, porque el futuro pasa por la educación, por el compromiso con la educación, y indudablemente pasa porque la juventud esté activa, porque la juventud sea consciente del momento que vive, de lo que hereda y de lo que va a tener que trabajar para dejar siempre un mundo como poco como el que ha recibido, pero en este caso yo os diría que os tocará dejar un mundo mejor del que estáis recibiendo. Cuando hablamos de cambio climático hay que ser muy claros de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que es absolutamente necesario desacoplar nuestro modelo económico de un modelo que se basa en una emisión a la atmósfera de combustibles que se depositaron en la época de los dinosaurios y que ahora los devolvemos en cuestión de apenas décadas. Y yo muchas veces en discusiones con amigos jóvenes, cuando yo era más joven, ahora tendréis varios indicadores de mi presencia que demostrarán que no soy tan joven físicamente, pero sí en espíritu, y creo que esa es una de las energías que nunca se debe perder. La energía de la juventud es absolutamente renovable y transformadora y tiene que acompañarnos siempre, pero algunos de estos amigos, cuando hablábamos de cambio climático en los albores de las primeras discusiones, negaban el cambio climático, o como mucho no lo negaban, pero se comportaban de tal manera como si en la práctica pues, es una cosa que no fuese con ellos. Y yo recurría siempre a una frase que a día de hoy es más que evidente cuando encendemos la tele. Yo les decía, mirad, es que aunque el cambio climático fuese mentira desde un punto de vista antrópico, desde un punto de vista, si me permitís la expresión, de entropía, es decir, de transformación de la materia del sólido al gas o del fluido al gas, el mero hecho de que no tengamos que depender geopolíticamente de escenarios como en el que estamos envueltos ahora, es decir, escenarios geopolíticos que nos están haciendo estar en vilo continuamente y observando retrocesos a la vuelta de la esquina, nos obliga a comprender que hay que desacoplarse de modelos que nos hacen depender de gente que no nos va a dar confianza a futuro. La Fundación Biodiversidad es una fundación del sector público, es una fundación del Gobierno de España, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y tiene muy claro la energía, el poder de la energía que tiene la juventud. Yo no diría ya una energía renovable, sino es la energía del cambio, es la energía del futuro. Sabemos que tenemos que estar aquí, de hecho tenemos especial cariño al convenio, al acuerdo que tenemos en el Consejo de la Juventud de España, con la idea de que tenemos que estar apoyándoos porque tenéis que estar entendiendo lo que significa que vosotros comprendáis y lideréis el cambio en el futuro. Tenemos en marcha también las becas de formación, que tenéis acceso a ellas a través de nuestra página web. 4 becas que irán para gente que quiera acompañarnos, que tenga ese compromiso de querer estar en la próxima COP de cambio climático, como también se hizo el año pasado. Ángel, tú estuviste ahí, creo. Y queremos apostar por esa transformación de vuestra mano. La Fundación Biodiversidad entiende que el cambio climático es una parte importantísima de aquella cumbre de Río de Janeiro del año 92, donde posiblemente muchos de vosotros no habéis nacido.
¿no? Por lo tanto, eran cosas que se decidían antes de que vosotros llegaseis a este mundo. Pero no es la única. Además, surgió de allí la Conferencia de Naciones Unidas también de lucha contra la desertificación, y vivimos en un país donde la desertificación está a la orden del día, por sobreexplotación de nuestros recursos hídricos, por abandono de nuestro medio rural e incendios forestales que nos devuelven decenas de miles de hectáreas a un estado predesértico, de pérdidas de suelo. Y también de esa conferencia de Río de Janeiro surgió la Conferencia Marco de Naciones Unidas de Diversidad Biológica. Hace poco me preguntaban en una conferencia sobre cambio climático por qué era importante trabajar en la lucha contra el cambio climático. Y desde luego para mí la respuesta fue inminentemente clara, porque es que si el cambio climático cambia de verdad nuestro modelo de vida como está haciendo, es decir, si esto que está pasando no tiene vuelta atrás o no lo frenamos, no nos hace falta la conferencia de diversidad biológica ni tampoco la de lucha contra la desertificación, porque no va a haber biodiversidad que se acople, ni vamos a tener suelos ni agua disponible para vivir en calidad el resto de la gente que pueda sobrevivir en islas dentro de un planeta y lo que significa además el escenario de migraciones. No quiero extenderme mucho más, sobre todo quiero respetar los tiempos para la ministra, y lo que sí quiero es animaros, porque muchos fuimos jóvenes como vosotros, intentamos movernos en nuestros escenarios locales, en nuestros consejos de la juventud, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, y conseguimos cosas, se consiguieron cosas. Este país ha conseguido muchas cosas. Este país es referencia a nivel europeo y a nivel internacional en una transición ecológica, en un impulso a las energías renovables. Somos el país más biodiverso de Europa y uno de los países que, bueno, pues que estamos de momento, por la situación que empezamos a vivir, siendo faro de la gente que ha tenido un pensamiento, digamos, mucho más comprometido con el largo plazo en este planeta. Por eso, a mí no me queda otra que pediros que, por favor, os comprometáis en todos los aspectos de vuestra vida, en todas las acciones que están vinculadas a esa acción por llevar una agenda por la sostenibilidad hacia adelante, por esa Agenda 2030 de las Naciones Unidas que no puede quedar en papel mojado, y que, bueno, que seáis consecuentes en vuestro día a día, en todas vuestras acciones, y sobre todo que lo hagáis también con mucha ilusión, con mucho empeño y sin confrontación. O sea, yo creo que a este país le sobra confrontación, a esta sociedad le sobra confrontación, y lo que tenemos es que convencer con criterios técnicos, con criterios científicos, con claridad, con razonamiento, y dejar que, bueno, que el ejemplo cunda para que la gente que quiere recurrir a otros escenarios más agresivos pues entienda que no va a tener enfrente una juventud que quiere conflicto, sino que quiere soluciones. Así que disfrutad al máximo, la Fundación Biodiversidad está abierta para lo que queráis, y yo particularmente, alguien decía si nos vamos a quedar al cóctel, yo sí, así que aprovecharé para hablar con todas, con todos los que queráis comentar o compartir alguna idea. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Félix, por acompañarnos y por el compromiso también de la Fundación con el Consejo y con la participación de personas jóvenes en esta lucha contra la crisis climática. Y a continuación me gustaría dar la palabra a nuestra ministra, la ministra Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia en el Gobierno de España. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos, autoridades. Me remito también a las bienvenidas varias. Muchísimas gracias a la Universidad de Granada, a las autoridades locales por recibirnos, a las entidades, a todas las personas jóvenes que estáis aquí debatiendo, trabajando, construyendo y hablando sobre lo que para mí, bueno, venía aquí con un discurso institucional que no voy a leer. Estuve con vosotros, con vosotras el año pasado en aquel pueblito, con algunas de vosotras y vosotros, otros y otras participáis de manera
de forma novedosa en este encuentro, que está muy bien. Me contaba Andrea hace un ratito que 400 personas, ¿no?, van a participar. Esto demuestra el pulso y la importancia que le estáis dando a las generaciones más jóvenes a la crisis. A mí me gusta llamarlo crisis ecosocial. Creo que todo lo que pasa en el mundo hoy, absolutamente todo lo que pasa en el mundo hoy, tiene que ver con la crisis ecosocial. Y a mí personalmente, os lo contaba el año pasado, lo que más me mueve, lo que más me empuja y en lo que me declaro absoluta militante, tanto en mi tiempo libre como en mi tarea de gobierno, como en cualquier otro espacio, tiene que ver con plantear soluciones, conversaciones, acuerdos, medidas, avance en torno a la solución de la crisis ecosocial, porque está en el centro de todo, está absolutamente en el centro de todo. Y también vengo a reconoceros y a agradeceros lo que estáis haciendo como generación. No a pediros nada, porque creo que nos estáis dando una lección con una altura política extraordinaria. Y vengo, pues, en nombre del Gobierno de España a hacer ese reconocimiento a toda la generación de jóvenes que habéis abierto un debate, que es un debate de época que nos afecta a todos y a todas, independientemente de las edades que tengamos, y que es un debate político central en nuestro país. Y quiero hacer este reconocimiento explícito porque a veces que estas cosas que vemos en algunos medios de comunicación, de banalización de la juventud, de criminalización a veces, o de hacer ciertas caricaturas, pues yo creo que lo que estáis haciendo aquí este fin de semana, lo que hacéis habitualmente, abrir determinados debates, yo creo que es un ejemplo de que, primero, de que hay muchas juventudes y que desde luego hay un enorme porcentaje de personas jóvenes movilizadas planteando debates de fondo y planteando soluciones de fondo, que son soluciones de época y son soluciones de país. Os decía, para mí, en el centro de todo está la crisis ecosocial, y creo que es tiempo, me vais a permitir que haga esta pequeña reflexión, haré un par de ellas solo y me callaré. Creo que es tiempo de decir que la crisis ecosocial no es un efecto neutral de algo que ha ocurrido repentinamente, sino que es la consecuencia de un modelo económico que es absolutamente insostenible, porque destroza la biosfera y el medio donde vivimos los seres humanos del planeta, lo destroza, y porque destroza a las personas también. Y tenemos que ser capaces de conversar y pactar en términos de sociedad y de sociedades cómo, de qué manera vamos a plantear una transición que sea socialmente justa, porque el efecto y las consecuencias del cambio climático, que no son neutrales, tampoco afectan de manera equitativa a todo el mundo. Y esto hay que decirlo, las personas más vulnerables, las personas trabajadoras, las personas que viven en determinados puntos del planeta, donde se han dado las políticas extractivistas y coloniales en muchos casos que han sustentado este modelo económico, son las que sufren de manera más rotunda las consecuencias del cambio climático. Y ahí hay una deuda histórica que hay que reparar también. Y creo que la transición tendrá que tener en cuenta también estas diferencias de las que hablaba Andrea, la situada también, norte-sur. Y creo que también forman parte de muchos de los debates que estáis situando en la agenda las personas más jóvenes. Por lo tanto, la crisis ecosocial como crisis sistémica o crisis de crisis. Una suerte, si me lo permitís, de sistema de vasos comunicantes de crisis que están conectadas entre sí. ¿O es que acaso la irrupción de la extrema derecha no tiene mucho que ver también con dar una respuesta autoritaria a un momento en el que cada vez hay menos recursos disponibles y hay que reconfigurar los sentidos comunes? ¿O es que otras crisis, la política, no tiene que ver con esto? Yo creo que son sistemas de vasos comunicantes que también tienen una cosa positiva, o tienen un elemento positivo, si me lo permitís. Y es que en la medida en la que seamos capaces de conectar soluciones a esas crisis de crisis, aunque sea a una de ellas, seremos capaces también de ir dando o desencadenando soluciones
paulatinas a cada una de esas crisis que configurarán un salto cualitativo en la propuesta global. Cuando planteamos que tiene que haber un Estado fuerte con servicios públicos fuertes, cuando planteamos que tiene que haber un modelo social que plantee la mitigación y la resiliencia frente al cambio climático con políticas de justicia social, o cuando planteamos una sociedad que refuerce los derechos humanos y los ponga en el centro, porque de eso depende también que seamos resilientes frente al cambio climático, yo creo que seremos capaces de dar respuestas globales. Por tanto, tenemos una ventaja, y es que en la medida en la que seamos capaces también de dar esas soluciones, aunque sean sectoriales, estaremos contribuyendo de alguna manera a dar una respuesta global. Y luego dejar una pincelada. Quizá estemos ante el tiempo de empezar a pensar en cómo decrecer en el uso de energía, en el uso de minerales, en el uso de recursos que no son renovables y que están comprometiendo los derechos de las generaciones futuras, y cómo crecer en desarrollo humano, en derechos, en servicios públicos, en Estado social, en justicia. Quizás sea el momento. Yo estoy convencida de que vais a tener este y muchos otros debates, no me cabe la menor duda. Aprendo constantemente de vosotros y de vosotras. Gracias al encuentro del año pasado y a vuestra participación en el proceso de elaboración de la Ley de Juventud, es que ahora tenemos muchísimas medidas que están incluidas en la Ley de Juventud que tienen que ver con debates que habéis tenido. Las recogemos, estamos terminando de elaborar ese borrador, las incorporamos, y yo, como os decía, no tengo ninguna duda de que la solución a muchos debates es una solución que va a venir de vuestra mano. Estamos esperando las conclusiones, os volvemos a abrir de nuevo las puertas del Ministerio de Juventud e Infancia y volver a agradeceros el trabajo que hacéis, el poner a disposición de nuestro país este pensamiento colectivo, estas herramientas colectivas y estas salidas colectivas. Os deseo un muy buen fin de semana y estaremos esperando las conclusiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministra, por vuestro compromiso siempre con la juventud y por acompañarnos un año más en la conferencia. Para el CJE y para el resto de entidades aquí presentes es fundamental contar con aliadas que permitan que nuestras reivindicaciones permeen en las instituciones y que podamos tener en el centro de la agenda política. Así que muchas gracias. A continuación vamos a dar paso a una segunda parte en la que vamos a hacer un breve análisis y conversaremos sobre la responsabilidad de las instituciones y las políticas públicas en la protección de la infancia y la juventud frente al cambio climático, y también contando con la perspectiva de la Universidad de Granada. Así que sí me gustaría dar la bienvenida a Teresa Fajardo, titular de la Cátedra Jean Monnet de Diplomacia del Clima de la Unión Europea y profesora de esta facultad, a Pablo Morente, del Consejo de la Juventud de España, y a Adek, representante de Greenpeace Granada, y también aquí en representación de las entidades juveniles climáticas de Granada. Así que, bien. Me va a corresponder a mí empezar con esta segunda parte de la sesión de la tarde. Para nosotros es un regalo teneros aquí. Os doy la bienvenida a la Universidad de Granada y especialmente a esta sesión en la que tenemos la oportunidad de presentar la Cátedra Jean Monnet de Diplomacia del Clima. Yo llevo 30 años enseñando Derecho Internacional y Europeo del Medio Ambiente a estudiantes de Ciencias Ambientales, y tengo que decir que vosotros sois las generaciones para las que yo empecé a trabajar.
En el año 92, precisamente cuando se discutía la negociación del convenio marco sobre cambio climático, el convenio marco sobre biodiversidad, yo empecé a dar clases a estudiantes de ciencias ambientales. Podéis imaginaros que en estos últimos 30 años yo he aprendido constantemente de ellos. Mi trabajo, mis líneas de investigación, cada actividad que he hecho está vinculada a mis estudiantes de ciencias ambientales. Y luego a los estudiantes de Derecho y a los estudiantes de Máster. Y Ángel es uno de esos exponentes, está Violeta igualmente. Y cuando Ángel me propuso, y yo le propuse igualmente, le hice una contrapropuesta de venir precisamente a mi facultad, a mi universidad, a traeros aquí para hacer un proceso de debate sobre esa posición respecto al cambio climático, dije claro que sí, porque ese era precisamente el objetivo de esa cátedra Jean Monnet. Para que vosotros hagáis una idea, nuestra cátedra Jean Monnet no tiene un acrónimo, tiene una idea base que es Climate Connected. Estamos conectados por el clima, por el cambio climático, y no solamente desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista biológico, estamos a todos los niveles, estamos conectados. Esa era la idea. La segunda idea era la idea de adaptación. De hecho, tenemos una propuesta dentro de la cátedra Jean Monnet, y es que cada uno de vosotros se haga una foto en el jardín botánico debajo del ginkgo biloba y que nos exprese brevemente su concepto de adaptación. Y una vez que tengamos muchísimos vídeos pequeñitos sobre cuál es vuestra idea del concepto de adaptación, haremos un remix de qué sería esa idea de la adaptación vuestra, de los jóvenes, de los no tan jóvenes, de aquellos que ya tienen mochila, como decía una de mis estudiantes este año. La adaptación es tener mochila. La adaptación es tener esta oportunidad ahora de hablar con vosotros sobre qué es esa idea de adaptación. Para mí se convirtió en una cuestión fundamental hace algunos años. Yo tuve la enorme suerte de participar en la COP de Glasgow en representación de la sociedad civil, igual que vosotros. No sé si esa es un poco la idea de partida que me había propuesto Ángel. Él me había dicho, vamos a hablar de políticas públicas globales para combatir el cambio climático. En esa ocasión, en Glasgow, yo iba en representación de la Universidad de Barcelona, sociedad civil, la universidad, la academia. Íbamos a ver cómo se negociaba una conferencia de las partes. Vimos cómo el secretario general de Naciones Unidas lanzaba la gran idea del multilateralismo inclusivo. Eso quiere decir que no son solo los estados, no son solo las organizaciones internacionales la que construye la idea de cambio climático y de medidas para combatir el cambio climático. En aquel momento, Teresa Rivera era la gran líder en el concepto de adaptación. Ella movía el debate sobre la adaptación y de aquella conferencia de las partes surgió una idea importantísima que luego terminó influyendo el propio desarrollo del Pacto Verde de la Unión Europea. ¿De qué manera? Vosotros sabéis que el Pacto Verde de la Unión Europea era y es la hoja de ruta para el futuro de la Unión Europea. Tenía dos pilares principales, ese proceso de desacoplamiento del que nos ha hablado Félix, ese proceso de descarbonización de la economía europea, más la revolución digital para estar en el mundo en las mismas condiciones que Estados Unidos o China. Pero ya en ese momento se vio claramente que faltaba algo. Faltaba el pilar social para tener en cuenta el coste social de la descarbonización en los más vulnerables. Y en ese momento se vio el impacto en esa dimensión internacional, pero también se vio que el impacto era dentro de los Estados miembros de la Unión Europea y que el Pacto Verde necesitaba un tercer pilar de cohesión social para ver qué era necesario incorporar para que los vulnerables, precisamente a aquellos sectores, el transporte, la minoría, la agricultura, que son más vulnerables al cambio, pudieran afrontarlo de la mejor manera posible. Si vosotros fijáis, desde ese momento mi visión de las negociaciones internacionales cambió. No es lo mismo estar fuera que dentro.
Para mí fue emocionante y cuando regresé empecé a trabajar precisamente con esa idea de multilateralismo inclusivo. Lo que hacéis vosotros. Y el multilateralismo inclusivo tiene dos elementos muy importantes. Vosotros estáis dentro para proponer ideas, pero al mismo tiempo tenéis también que desempeñar una función fundamental, dar legitimidad a lo que hacen nuestras autoridades. Dar legitimidad con vuestro compromiso significa que hay que hacer igualmente un proceso previo aquí. En la universidad, en esta semana, en este fin de semana caluroso, vosotros vais a hacer algo que yo creo que es maravilloso. El secretario general de Naciones Unidas decía que estamos viviendo una emergencia climática, que el planeta está en ebullición. No hay nada más que salir a la calle para comprobar que estamos en ebullición, que estamos en una situación dramática, pero decía muchísimas cosas más. Y eso es lo que yo también quería plantearos. Cuando yo aterricé de Glasgow, yo tenía muy clara una idea que me parecía fundamental para cambiar mi manera de enseñar, para mi manera de investigar, y era esa idea de cómo incorporar la sociedad civil en mi manera de ver las cosas. Y no solamente eso, sino de explicarlas a mis estudiantes, a los grandes, a los pequeños, a todos. Es decir, vosotros os podéis imaginar, mis estudiantes tienen 20 años, otros tienen 23, 25, algunos son más mayores, y luego tengo a los pequeños y a los más pequeños todavía, ¿no? Y entonces sí que cambié. Para mí la idea, para entender esa percepción de vulnerabilidad, adaptación, hacer algo importante, surgió a raíz del propio concepto de nuestra casa está en llamas. Esa era una idea que se había desarrollado un primer ministro francés hace muchísimo tiempo. Pero cuando empezó a ser evidente que nuestra ventana de oportunidad se cerraba y que el cambio climático cada vez era o tenía efectos más atroces en todo el mundo, a mí esa idea de nuestra casa en llamas se hizo más evidente. Es verdad que cuando se la contaba a mi sobrino, mis sobrinos, y luego mis ahijados, siempre tengo que pensar en ellos, ¿no? En Rosy, en Martín, en Román, en Andrés, en Julio. Cuando les cuento este tipo de cosas, intento contárselas además de una manera que ellos participen. Porque le hago siempre la pregunta, ¿futuro o ficción? De esa manera ellos no escuchan un cuento que les cuento, sino forman parte de esa idea. Lo que yo les cuento será futuro, será ficción, va a pasar. Esa casa en llamas, para mí, es una casa en la que en el ático, con aire acondicionado a tope, vivimos nosotros. En ese ático, con el aire acondicionado a tope, con música, con todo tipo de cosas, no escuchamos a los que viven en el sótano y en la primera planta, que están ahora mismo sufriendo de inundaciones, están sufriendo de una subida del nivel del mar, están sufriendo una subida de las temperaturas, una desertificación que está haciendo su vida imposible. En ese sótano, en esa planta baja o en ese primer piso, hay un fuego, hay una inundación, hay una subida del nivel del mar que va a hacer que su vida para los jóvenes sea muy difícil. Entonces yo le preguntaba a ellos, ¿qué pensáis que va a pasar? ¿En qué momento los que estamos en el ático con el aire acondicionado a tope, cuándo vamos a escuchar a los que están en esa planta baja y les vamos a invitar a salvarse con nosotros? Porque si seguimos en el ático y no escuchamos a nadie, esa casa se puede terminar hundiendo y nos hundiremos todos. Vosotros podéis imaginaros que es una imagen que para mí es importante, pero si os fijáis no es nada jurídica, no es nada científica, y ahora viene la parte jurídica y la parte científica que en principio vamos a debatir estos días. En su momento, el secretario general de Naciones Unidas quedó muy claro que hay una serie de crisis planetarias. Lo ha explicado Félix. Está la crisis planetaria del cambio climático, de la pérdida de biodiversidad y de la contaminación.
Desafortunadamente nos encontramos con que lo que es global solamente se puede conseguir a través de acciones nacionales y municipales. Se ha explicado muy bien aquí. A nivel global tenemos esas discusiones de cómo combatir el cambio climático, cómo parar la biodiversidad, cómo luchar contra la contaminación, pero al final, y ese es el gran problema, se tiene que actuar a nivel nacional. La Estrategia 2030 sobre biodiversidad, Conferencia Kunming-Montreal, son estrategias que deben alcanzarse a través de planes nacionales, en el caso del cambio climático, a través de las contribuciones nacionales voluntarias. ¿Eso qué significa? Eso significa que sabemos que los problemas son comunes, pero las acciones tienen que venir de los distintos estados. El principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas deja muy claro que todos tenemos el mismo problema, pero los estados han contribuido de manera distinta y de manera distinta igualmente deberían hacerse cargo de las soluciones. Y este es el gran tema que yo quería proponeros a vosotros. A lo largo de los años, con mis estudiantes, yo he aprendido lo que era el antropoceno, lo que era la ecoansiedad, la ecoangustia, y la hemos compartido juntos. Hemos hecho terapia, nos hemos intentado convertir en vegetarianos de verdad, no de mentira. Me han pedido que asuma mis responsabilidades, pero poquito a poco, que no lo intente todo de golpe. Mis estudiantes siempre me han dicho, me han marcado la dirección correcta. Y yo a cambio de eso siempre les decía, aquí estamos haciendo juntos un debate sobre comprender, que además eso es lo que decía Hannah Arendt, desde que empezamos hasta que morimos, nuestra gran misión en la vida es comprender lo que pasa y luego actuar y luego tener metas. Y yo creo que eso es fundamental. Y luego decía lo que me parece maravilloso, la acción que tenemos que adoptar, lo haremos. Había alguien que había sonreído cuando había mencionado el nombre de Hannah Arendt. Ella decía que había que hacerlo por amor. Amar y actuar eran lo mismo para ella. Y yo creo que para vosotros, para las nuevas juventudes, esa es la única manera de abordar el futuro, con un compromiso basado en esa ilusión enorme por tener metas. Y ahora viene la parte negativa, perdonadme. ¿Cuál es la acción de la Unión Europea? ¿Cuáles son sus metas? Yo llevo 30 años, o llevaba 30 años, empezando mis clases diciendo, la Unión Europea, el proceso de integración europea, han sido el plan de paz más importante que ha vivido nunca este continente. Ahora ha cambiado todo. Además, se nos critica a la Unión Europea por reaccionar, por no actuar, sino reaccionar frente a lo que otros hacen. Reaccionar frente a Estados Unidos, reaccionar frente a la crisis geopolítica y de abastecimiento energético provocada por Rusia, la crisis que igualmente genera China. Entonces, la idea que yo evidentemente os tengo que plantear mañana, y ya contaremos muchísimas cosas, la diplomacia del clima, que es el tema de la cátedra Jean Monnet, es una diplomacia comprometida con el mundo. La Unión Europea, cuando adopta su diplomacia del clima, lo hace siendo consciente de una frase que para vosotros tiene que ser una frase clave después de este fin de semana. No es una frase sencilla, es una frase que nos tiene que enfrentar a algo que todos de alguna manera asumiremos, para lo bueno y para lo malo. Y es, para la Unión Europea, para ser parte de la solución, antes tiene que ser parte del problema y comprometerse igualmente en la lucha de esos problemas. Durante mucho tiempo la Unión Europea era la principal causante del cambio climático. En la década de los 90, cuando se propuso el protocolo de Kioto, pudimos promover una acción porque la mayor parte de las emisiones de CO2 las emitían países europeos. Y mientras éramos la gran parte del problema, también la solución estaba a nuestro alcance.
Ahora, la mayor parte de las emisiones de CO2 son de Estados Unidos, de China, de India, de Rusia. Nosotros solamente somos directamente responsables de un 6% del problema. Y ahí tendríamos que añadir igualmente la contaminación, las emisiones de efecto invernadero que provocamos en terceros países vulnerables, igualmente también nuestra huella histórica. Entonces, ¿qué puede hacer la Unión Europea para resolver un problema del que solamente es responsable de un 6%? Entonces, aquí Ángel y Pablo, que han participado en las conferencias de las partes de estos últimos años, saben que la Unión Europea asume su responsabilidad a través de la financiación. Asumimos los debates de que vamos a comprometernos en una mayor financiación y que además vamos a ser sensibles a nivel interno, que vamos a luchar contra la vulnerabilidad de los sectores más afectados dentro de cada uno de los Estados miembros. Ya no estamos hablando de países del norte o del sur dentro de Europa. Sabemos que dentro de todos los Estados miembros hay grupos más vulnerables. Y luego vamos a contribuir a esos otros grupos más vulnerables que hay a nivel internacional. Mañana vamos a discutir todo el día de esta cuestión, porque además la Unión Europea está totalmente en una situación muy complicada desde que el presidente Trump decidió reducir la cooperación al desarrollo y ya solamente quedamos nosotros para cumplir con ese requisito de aportar las inversiones. Pero hay una cosa que no es del todo cierta. El presidente Obama no pagó las cuotas del cambio climático, debía 1.000 millones cuando Biden asumió el compromiso de Estados Unidos, no han pagado desde que el presidente Trump está ahí, hay un problema gravísimo. Y el problema gravísimo no solamente es el cambio climático, es la desfinanciación o el proceso que afecta a niñas, a mujeres, a personas vulnerables que no van a tener atención médica en África, en Oceanía, en otras zonas del planeta especialmente vulnerables. Y nosotros no sé si vamos a ser capaces de cubrir esa laguna, pero sí somos conscientes de que es algo que tenemos que plantearnos. Entonces, esas son algunas de las cuestiones que nosotros debatiremos este fin de semana y que yo os escucharé con muchísima atención. La otra idea que quería plantearos, y ya termino mi intervención, hay una cuestión fundamental, que es la litigación climática. Para los que tenéis una formación jurídica, sabéis que estamos en un momento realmente muy interesante. El año pasado empezaron a, de alguna manera, recogerse los resultados de la litigación climática que iniciaron aquellos países que están sufriendo más las consecuencias del cambio climático. Cuando digo litigación climática me estoy refiriendo a los recursos que presentaron un grupo de estados, pequeños estados insulares, ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, preguntando cuáles eran las consecuencias y las obligaciones que debían asumir los estados por el cambio climático. Luego estaba la pregunta que la Asamblea General de Naciones Unidas, por unanimidad, le hizo a la Corte Internacional de Justicia. Y luego estaba igualmente la pregunta que se hizo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que ayer, 3 de julio, presentó su opinión consultiva. Entonces tenemos 3 elementos jurídicos con un gran potencial para, si no movilizar a los estados, sí a nosotros como masa crítica, como masa política que debemos empujar precisamente a los estados. ¿Cuáles fueron los resultados de las primeras opiniones consultivas? La primera, la del Tribunal Internacional de Derecho del Mar, fue extraordinaria. No sé si estáis familiarizados, pero esa opinión consultiva vino a reformar el convenio sobre el derecho del mar y a incorporar algo extraordinario. Algo que no estaba en el convenio inicialmente, que es el concepto de contaminación marina producida por los gases de efecto invernadero y el efecto provocado en los océanos por el cambio climático. Y vino a decir algo fundamental. Uno, y al mismo tiempo problemático, aunque hay un imperativo científico que diga que el cambio climático genera contaminación marina,
necesitamos una acción de los estados. Y eso ya fue interesantísimo. Y además, los elementos jurídicos son apasionantes. Y no entro en ellos porque si entro en mi pasión ya nos perderíamos en lo jurídico. La Corte Internacional de Justicia se está alargando muchísimo con su opinión consultiva. Al final la va a emitir en el mes de septiembre. ¿Por qué razón? Por la avalancha de declaraciones de estados y también de organizaciones de la sociedad civil. En esa opinión consultiva de la Asamblea General de Naciones Unidas se le había preguntado cuáles son realmente las obligaciones de los estados sobre cambio climático y se decía, el marco normativo de referencia es la Carta de Naciones Unidas, los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, el principio de no causar daño, el principio de diligencia debida y alguna cosa más. A vosotros, no sé a qué os suena, si no sois juristas, si es un tema nuevo para vosotros, podéis pensar, es algo realmente trascendental para nuestro futuro. ¿Por qué razón? Primero, es el enverdecimiento de la Carta de las Naciones Unidas. Es poner en verde todas las obligaciones de los estados. Y tenemos que esperar algo más, algo fundamental desde un punto de vista jurídico, y perdonadme, pero también pienso que es apasionante. Hasta hace muy poco, los tratados internacionales se interpretaban como si fueran cuerpos separados, como el término es silos. Y ahora lo que hablamos es de integrar la interpretación de esos distintos tratados internacionales. Y quien ha dado el primer paso ha sido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha dicho que lo que está ocurriendo es una cuestión de emergencia de derechos humanos, que todos los seres humanos tienen derecho a un medio ambiente sano y que ese medio ambiente sano es un requisito para vivir con dignidad, para vivir, para tener derechos humanos. Y eso es fundamental. Ese primer paso posiblemente tenga su traslación, su influencia en la Corte Internacional de Justicia. De hecho, hace unos meses, los jueces, Christine Chatsworth, que además es la jueza que puso en marcha las políticas feministas en derecho internacional, gracias Christine Chatsworth, por eso precisamente, sino que también vino a señalar que qué pasaba precisamente con esa idea de obligaciones de los estados en materia de cambio climático. Mañana os cuento más. Muchas gracias. No puedo parar de hablar sin darle las gracias a Ángel, a Pablo, a Andrea, porque sin ellos no estaríamos aquí. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Un poco saturados de tanta conferencia o vamos bien? No sé si me escucho. Bueno, más o menos, me pego el micro. Bueno, a ver, yo voy a intentar también ser breve y no dar una chapa porque creo que ya llevamos hora y media. Después de mí viene a dar una perspectiva más granadina, que yo creo que va a ser muy interesante, de la situación climática en Granada, y ya con esto terminamos. Y luego hay cóctel, o sea que guay. Yo, para despejar un poco las cabezas de los que estáis aquí, que creo que igual ya estáis como con mucha información,
voy a intentar con un PowerPoint que hagamos un viaje colectivo, ¿vale? Y que con ese viaje, a ver si entre todas, pues se nos va aumentando la imaginación. Quiero que penséis dónde estabais cada una de vosotras hace 7, 8 años, más o menos. Igual alguna empezando el instituto, puede ser. Otras no. y esa fecha la quiero ubicar en 2018. En 2018 pasan 2 cosas muy importantes y además me alegro que Teresa haya hecho una introducción tan grande de todo lo que ha sido la sociedad civil y un poco la perspectiva jurídica internacional, porque me va a ayudar mucho para que también esto sea más ágil. En 2018 pasan 2 cosas muy importantes. Se publica el 5º informe del panel intergubernamental sobre cambio climático, sobre expertos de cambio climático, ya vamos por el 6º, que decía, entre otras cosas, que estamos en ese momento, que era 2018, ante la 6ª extinción masiva de especies, ¿no? Dentro de la era del antropoceno. Y ese verano, que ya las consecuencias climáticas habían preocupado a una gran generación, se manifestaba una activista climática sueca, que igual os suena, que era Greta Thunberg, en verano de 2018, con las huelgas escolares por el clima en Estocolmo. Todo esto va a revolucionar el movimiento climático como se entendía hasta ahora, que era un movimiento donde había habido ya grandes organizaciones, a todos nos suena Greenpeace, Ecologistas de Nación ya llevaba varias décadas en España incidiendo sobre esta problemática, pero lo que consigue el movimiento de jóvenes sueco, que se va a extender con una rapidez abismal, es que el cambio climático se convierta casi en una revolución verde de la juventud, ¿no? Y además a nivel global, porque nunca se había dado un fenómeno a nivel sociopolítico con una reacción tan fuerte en un grupo tan joven de la población. Si tenemos en cuenta un poco la literatura publicada, la primera Semana Global por el Futuro, la primera Global Strike, que se hace en septiembre de 2019 y que aquí participasteis, reunió a más de 300.000 personas en Australia, a más de 300.000 personas en Reino Unido y a 250.000 solo en la ciudad de Nueva York. Aquí en España también hubo concentraciones en varias ciudades y según los estudios posteriores, la edad media de esas macro multitudes que se manifestaron rondaba los 19 años. O sea, es decir, nunca en la historia de la humanidad se habían dado al mismo tiempo una concentración y una reivindicación a nivel mundial por un mismo hecho en un grupo poblacional además tan joven, es decir, que no superaba la mayoría de los 19 años. ¿Qué ocurre después de la Global Strike de 2019? ¿No? Avanzamos un poquito más. Ese año, si nos centramos en España, pasan eventos muy importantes, ¿no? España está un poco revolucionada también en el ámbito ecológico. Se anuncia que la COP25, que Chile no puede acoger, la acoge finalmente Madrid, la acoge el gobierno de España, y la sociedad civil española se revoluciona. Creo que puede pasar. En ese sentido vemos que la desobediencia civil se empieza a usar como una nueva forma, no es nueva, sino que se empieza a utilizar por muchos colectivos climáticos jóvenes, y un poco su legitimidad es que la desobediencia civil puede ser disruptiva, pero a nadie se le ocurriría pensar que la desobediencia civil que llevó a cabo Gandhi o Nelson Mandela o Martin Luther King en sus respectivos momentos históricos ahora queda legitimada por el gran aluvión de derechos sociales y civiles que consiguieron para sus poblaciones, ¿no? Entonces estos colectivos, entre ellos Fridays, que ya estaba en España y que aquí hay gran presencia de Juventud por el Clima o Fridays for Future o Extinction Rebellion, reivindicaban como una forma legítima ante la inmovilidad de las actuaciones del gobierno o de los gobiernos y sobre todo como una forma de legitimación de la propia vida de las personas jóvenes que se estaban manifestando por su vida en el planeta, ¿no? Noviembre y diciembre de 2019, que repito que es un año muy importante. En ese año, en ese momento, Greta Thunberg estaba viajando en velero desde Chile a Madrid y si veis prensa del momento no se habla de otra cosa, ¿no? Greta Thunberg se convierte en una gran estrella internacional que podemos debatir más adelante cómo los medios también le dieron cobertura a esa figura y bueno, llegó a Madrid y era la gran estrella de la ciudad, las que si alguna de aquí estaba en Madrid en aquella época, pues recordará las grandes multitudes, etcétera, etcétera.
Todo esto lleva, sin embargo, al gran fracaso. Bueno, los datos además que son impresionantes. La primera preocupación de la juventud en ese momento, 2019, era el cambio climático y el 82% de los jóvenes reconocían haber sufrido algún episodio de ecoansiedad. O sea, era la principal preocupación de los jóvenes en ese momento. La COP25 de Madrid, sin embargo, fue un fracaso y así se ha reconocido. Hubo un atasco con el artículo 6, con los mercados de carbono y no se consiguió cerrar bien, ¿no? Además fue la COP más larga, se estuvo alargando varios días porque no había manera de que se cerrase. Fijaros si era importante el cambio climático en ese momento, que Ursula von der Leyen, la presidenta, en ese momento empezaba su cargo en la comisión y ahora, por si os suena, una señora alemana rubia que sale mucho en la institución europea, ya ha empezado su segundo mandato. Comenzó su primer mandato de comisaria europea precisamente en la COP de Madrid, el 1 de diciembre, y el 11 de diciembre la propia Ursula von der Leyen, viendo la gran demanda social que se había generado en torno a la cuestión climática, ya presentó el Pacto Verde Europeo, que estaba en su programa, que es la gran medida verde de la Unión Europea. Parece lejano esa gran ambición europea con la coyuntura armamentística y de defensa que estamos viendo en la actualidad, ¿no? Que parece que el Pacto Verde Europeo, con su gran ambición de la neutralidad climática para 2050, ha pasado a un segundo plano. De hecho, yo estoy trabajando ahora mismo con el Consejo de Europa en un estudio sobre precisamente participación juvenil y cambio climático, y desde el Consejo de Europa me dicen: esta es la última investigación que se encarga sobre cambio climático, que sepáis que ya se cierra cualquier iniciativa sobre cambio climático, no sabemos hasta cuándo, porque no es la prioridad política y así nos lo han hecho saber. Entonces, bueno, para que nos retrotraemos a 2019, momento peak del cambio climático como novedad a la situación actual, ¿no? Y no quiero desanimar porque luego veremos otra fórmula. ¿Qué pasa en 2019? Si pensamos que estamos en diciembre, empieza enero, febrero y en marzo, ¿a alguien les suena? Marzo de 2020, efectivamente nos confinamos, hay una pandemia. Bueno, sí, no te estoy diciendo nada, tú estás pasando la diapositiva. Greta Thunberg, antes de venir a Madrid, hace el famoso discurso de How dare you y se convierte, ¿no?, en ese símbolo, a veces vilipendiado por ciertos medios. Sí, ahí está bien. Y una desmovilización de ciertos colectivos climáticos. Aquí, de nuevo, hay gente experta que yo y mucho más lo que ha sido la militancia en colectivos climáticos, lo duro que fue la organización durante la pandemia. Y en la siguiente, ese año no hay COP, la siguiente COP es precisamente la COP de Glasgow. Y la sociedad civil llega de otra manera a la COP de Glasgow, ¿no? La juventud ha dicho: llevamos 2-3 años con una pandemia durísima de por medio, hemos inundado las calles, hemos hecho acciones de desobediencia civil, hay que replantearse un poco nuestra estrategia. Y esto explica por qué estáis aquí hoy, ¿vale? Entonces, por eso creo que esta introducción y este viaje, que parece que no paro de dar vueltas al pasado, tiene sentido, porque explica por qué estamos todos aquí, por qué estamos celebrando una LCO y qué sentido tiene, ¿no? Y viene de este replanteamiento de un paradigma donde muchas activistas climáticas entienden que hay que llegar a las COPs de otra manera, ¿no? En Madrid, no la sociedad civil, que ya llevaba organizada mucho tiempo, sobre todo en torno a la CAN, ¿no?, que es la gran constituency de sociedad civil dentro de las COPs, que lleva muchísimos años haciendo incidencia, pero sí la juventud, ¿no? La juventud ve que en Madrid perdieron fuelle, que no pudieron hacer toda la incidencia que le hubieran gustado con la trayectoria que llevan de la calle, ¿no? En Glasgow, en Sharm el Sheikh, que será la posterior, la COP de Egipto, en Dubái, que será la siguiente, la juventud ya va a ir mucho más organizada. Está la constituency de Yungo, que ya llevaba tiempo. Yango es un poco el paraguas que ampara este LCOI, que son los jóvenes de Naciones Unidas. Y aparte, Yango ya llevaba tiempo trabajando, la juventud organizada dice: no, aquí tenemos que llegar a otra forma, porque Yango no deja de ser al final una constituency de la sociedad civil. Y nosotros, si queremos estar sentados en las mesas de negociación, tenemos que ir a través de los estados, que son las partes legitimadas en el proceso de Naciones Unidas.
México saca una convocatoria para negociadores climáticos, Chile también, Argentina también, diferentes países de la Unión Europea empiezan a ver cómo incorporan negociadores jóvenes a sus delegaciones, ¿no? Y este es el gran cambio de paradigma, porque de repente pues te encuentras a un negociador de México de 25 años que ha sido formado por el Estado mexicano, asume los posicionamientos de su Estado, pero con su trayectoria de activista climático, ¿no? Entonces esto empieza a dar otras perspectivas de lo que son las negociaciones climáticas. En Sharm el Sheikh empezamos a participar una primera delegación de jóvenes a través de la delegación española del Gobierno de España dentro de la Unión Europea. Claro, allí llegábamos un poco despistados. Como sabéis, la Unión Europea debate en bloque las negociaciones climáticas y nosotros pues nos habían dado carta blanca un poco. Llegamos allí, cogimos la cartel de España, nos sentamos en un tema de agricultura y allí pedimos la mano. Claro, el delegado de la Unión Europea no se lo podía creer, decía, esta gente, ¿qué está haciendo? ¿De dónde han salido? ¿No? Porque un poco, para que entendáis, la Unión Europea se sientan los 27 estados, cierran sus conclusiones sobre la negociación y una persona de Finlandia, por ejemplo, va a ser el delegado que va a llevar la negociación, la representación de la Unión Europea en los temas de mitigación, ¿no? Y va a hablar esa persona y el resto de países lo que están es controlando o viendo que efectivamente cumple lo que se ha dicho. Bueno, anécdota aparte, para sofocar un poco la charla, simplemente deciros que eso ya ha empezado a revolucionar, ya ha cambiado un poco la forma en que los jóvenes participan en las COP. Como bien ha dicho el director de la Fundación Biodiversidad, está abierta la inscripción para ser delegado joven dentro de la delegación española, cierra el 10 de julio, así que si alguien no se ha enterado y tiene ganas de saber cómo una COP, pues que mire bien la baremación y los requisitos y que por supuesto se presente. En Sharm el Sheikh se consiguió además el fondo, que se inaugurase el fondo de pérdida y daño, que por supuesto era una demanda de los estados del sur global, pero la movilización que yo vi en esa COP de la sociedad civil pidiendo el fondo de pérdida y daño fue increíble. El fondo de pérdida y daño apela mucho a la financiación. Mañana vais a ver que vamos a debatir sobre muchos paquetes de negociación distintos, que es como se llama cuando hablamos de adaptación, de mitigación, de financiación, y la financiación se ha convertido últimamente en el punto clave, ¿no? El sur global está diciendo, yo ya casi no me da tiempo a mitigar, casi no me da tiempo a adaptarme, lo que necesito es financiación para cubrir todas las pérdidas y daños que ya me está provocando el cambio climático, ¿no? Y creo que esa fue como una gran victoria que por supuesto es de los estados que acordaron, pero también de la sociedad civil que se movilizó. En 2022 Naciones Unidas reconoce el derecho humano a un medio ambiente saludable, que yo creo que es una resolución simbólica y que tiene mucho peso. Y finalmente en Dubái pues también la sociedad civil tiene mucho peso a la hora de negociar esa palabra que era entre transicionar al cambio climático o no. Bueno, ahí hay algunas imágenes de cómo los jóvenes inciden. Y finalmente la última pata, ¿no? Si observamos esta evolución de ya prometo que no aburro más. Si vemos esta evolución que hemos hablado de este viaje, hemos empezado hablando de las calles, de cómo comenzó todo manifestándonos en las calles. Civil, los jóvenes se organizaron para incidir más legislativamente en los procesos internacionales. En España se desarrolló la Asamblea Climática, la Asamblea Ciudadana por el Clima, que también no me quiero enrollar, pero fue un hecho importante. Y finalmente la juventud llega a un nuevo ámbito que es la litigación climática. Como esto ya Teresa lo ha hablado, no me voy a extender mucho, pero decir que la juventud ha entendido que aparte de las calles, en las COP, hay que estar en los tribunales, ¿no? Era el último ámbito que quedaba por desconocer y hay casos interesantísimos. Este fin de semana podemos hablar con más detenimiento, pero en África sobre el tema del agua está llegando gente joven increíble, en India, en Pakistán. El caso Montana en Estados Unidos de jóvenes de entre, ojo al dato, 4 y 12 años que ya han ido creciendo porque los procesos tardan, demandaron al estado de Montana por una ley que aumentaba las emisiones y ganaron el caso en 2021. El famoso conocido caso como Duarte Agostino, de los jóvenes portugueses que tras el incendio de Portugal consiguen llegar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
y bueno, que reivindican sobre todo el artículo 2 y el artículo 2 y el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que no voy a entrar en ámbito muy jurídico, pero es el derecho a la intimidad familiar y el derecho a la vida, ¿no? Y ellos apelan que el incendio de Portugal no les causó daños físicos directos, pero sí hay un daño mental, psíquico, como miembro de toda una generación, ¿no? A ellos no le ha dado la razón el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por esa causalidad que no se prueba, pero sí se lo ha dado a unas abuelas de Suiza hace muy poquito, que de hecho han reivindicado los golpes de calor que sufren por las condiciones climáticas y por el incumplimiento del Estado de Suiza ante sus obligaciones climáticas, ¿no? Bueno, todo esto son pequeños perfiles. Antes Teresa hablaba también de la opinión consultiva de Vanuatu, que está pendiente todavía, y es muy interesante porque ese caso también surge de una veintena de estudiantes de Derecho de Vanuatu que se organizan, que hablan con su Estado, que entiendo que es más fácil porque tampoco habrá tanta gente en Vanuatu, pero bueno, ha sido muy interesante porque de esta facultad podían salir también 20 estudiantes que decidieran pues hacer algún tipo de acción, o no tiene por qué ser contra el Estado, ¿no? Pero vemos vulneraciones medioambientales todos los días. Entonces, bueno, simplemente concluir con estas 3 fases que creo que más o menos han quedado claras, que estas últimas son los tribunales, que se está abriendo un campo increíble, que dará mucho del que hablar, y que la conferencia de la LCOI, que estamos aquí en la, ¿no? De que parecía muy lejano hace 7 o 8 años estos procesos de incidencia, y ahora que estáis todas aquí en Granada celebrando ya la 3ª edición de la LCOI, nos reconecta a nivel global, porque la LCOI se celebra también en LCOI Colombia, LCOI México, LCOI Argentina, en todos los países del mundo. Estas conclusiones van directamente por los delegados juveniles a la COI de Naciones Unidas y después a la COP, ¿no? Entonces, el peso y la importancia histórica de este momento, pues haceroslo partícipe, y mañana abordaremos con más calma y más sentido todo lo que conlleva una LCOI. Y nada más, muchas gracias. Muy buenas tardes, yo me llamo Adek, vengo en representación de Greenpeace Granada y de otros colectivos de la ciudad como Ecologistas en Acción, Fridays for Future o Albaicín Habitable, que no ha podido asistir en este momento a la sala. Ruego disculpéis que tengo la voz un poco tomada, pero de todas maneras llevamos ya aquí un buen ratito y veo ya algunos móviles circulando, así que me viene bien para tratar de ser lo más escueto posible en mi intervención. Cuando se me contactó para que interviniera aquí y se comentó un poquito de qué se esperaba que hablase y durante cuánto tiempo, la verdad que me entró un poco de vértigo, ¿no? Se me dijo, bueno, en 5 minutos trata de reflejar los problemas climáticos de Granada. Y para los que estamos trabajando en ellos, que nos parecen infinitos, no sé cómo puedo resumirlos en 5 minutos. Así que me voy a dejar un montón fuera. Me voy a dejar fuera la delicada situación del altiplano granadino, de la Alpujarra Oriental o de las zonas de costa, que viven unos procesos de desertificación voraces que los van a hacer desaparecer como ecosistemas en muy poquito tiempo. Me voy a dejar fuera, y me duele muchísimo, la situación del barrio norte, cuyos vecinos llevan olvidados, sumidos en una situación desesperada desde hace un tiempo intolerable, sin electricidad, con cortes de luz, sin líneas de autobuses aislados. Y eso tiene mucho que ver, precisamente lo comentaba, con la adaptación al cambio climático. Es gente que ahora mismo está viviendo temperaturas de 45 grados sin la posibilidad de enchufar nada, y ya no hablemos del invierno. Quiero comentar, aunque sea por encima, la situación de las AMPAs, ya no solo de Granada, sino de Andalucía en general, para aquellas que vengáis de fuera, que llevan mucho tiempo peleando para que se cumpla la ley de bioclimatización de las aulas, que fue aprobada por unanimidad, pero que a día de hoy creo que la mayoría de colegios e institutos no lo están cumpliendo. Y ya no es solo que, en fin, que dificulte el correcto desarrollo de los chiquillos, su rendimiento escolar, sino que directamente puede llegar a poner en riesgo su salud, como le pasó a un chiquito aquí en el Gómez Moreno no hace mucho, que tuvo un golpe de calor, y me parece absurdo que a día de hoy tengamos que vivir esa situación. No voy a detenerme mucho, aunque me gustaría, por respeto a la casa en la que nos encontramos, en el incómodo matrimonio que tiene la UGR con el Santander, que es una entidad bancaria a la que llevamos mucho tiempo denunciando por todos sus vínculos con la deforestación del Amazonas, con el genocidio que está pasando en Israel, entre otras muchas cuestiones peliagudas. Y no me voy a detener en la contaminación de la ciudad. Lamento para aquellas que venís de fuera notificaros que acabáis de entrar en la 3ª ciudad más contaminada de España y una de las más contaminadas de Europa.
Año tras año señalamos esto desde todos los colectivos ecologistas de Granada y año tras año recibimos la misma respuesta del ayuntamiento, la orografía. Granada está en un valle, las montañas retienen la contaminación. Aunque esto fuera cierto y olvidáramos las posibles responsabilidades que el tráfico abundante y excesivo que tiene Granada o las cada vez más numerosas autovías que cruzan la Vega puedan tener sobre este efecto, aunque, insisto, ignoráramos esto o aceptáramos esto, eso no es óbice para que el ayuntamiento ponga una medida. Si las situaciones son, digamos, más excepcionales de lo normales, pues entonces las medidas tendrán que ser más excepcionales de lo normales. Y es peculiar porque al final todos los ayuntamientos con los que hemos hablado de uno u otro signo político, no dudo, desde su mejor intención, todos reconocen el problema y se reconocen incapaces de atajarlo. A ver si nos podemos reunir, podemos coordinarnos y quizá encontrar alguna solución al respecto. Entonces, ¿de qué voy a hablar? Y me encanta que al final cómo se ha unido. Yo venía aquí un poco asustado, digo, voy a salir con un tema que no es exactamente de medio ambiente, pero al que al final, entre una intervención y la otra, ha acabado siendo... creo un hilo conductor, todas estas líneas que estamos hablando, que es sobre la represión. La represión que está viviendo la juventud y específicamente, por la charla en la que estamos, la juventud que se está manifestando y que se está moviendo para reivindicar un mundo, yo ya personalmente paso a decir un mundo más verde, digo un mundo en el que podamos vivir y sobrevivir, ya no solo en el norte del planeta, sino especialmente en las regiones que han sido esquilmadas y que no tienen estas capacidades de adaptación, entre muchas comillas, que tenemos aquí en España. No hace muchos años, aquí en Granada, a un grupo de muchachas, algunas de ellas todavía en el instituto, de Fridays for Future, están sentadas por aquí en esta sala, estaban escribiendo unos lemas en protesta por la situación climática con tiza en el suelo y fueron detenidas, identificadas y multadas por la policía por este bochornoso acto de vandalismo. Yo veo mucha gente joven en la sala, pero para aquellos que hemos conocido las pesetas, creo que todos hemos pintado la rayuela en el suelo, hemos jugado, hemos hecho cosas y nunca a mí en la vida se me hubiera ocurrido que pudiera venir un policía a multarme por eso. Me parece ridículo. Claro, no tenía cuando pintábamos la rayuela ese componente político que tanto parece asustar hoy en día. Estas muchachas, por cierto, que creo que son merecedoras de la más efusiva de las admiraciones y que, insisto, estaban en el instituto, en vez de achantarse y pues bueno, pues aceptar la pena o lo que tocara, se coordinaron, se reunieron, se organizaron para protestar contra ello y con la ayuda de otras entidades de Granada lograron ganar el caso y que se aceptase que, por lo que sea, pintar en el suelo con tiza no es como el acto más vandálico y agresivo que se puede hacer. Esto no responde, no me quiero mencionar, pero no detenerme en qué responsables o qué actores pueden tener, digamos, el protagonismo en esto. Podemos detenernos en el ámbito más nacional, con la llamada ley Mordaza, o en este caso, en el ámbito más local, como son las ordenanzas municipales, que los colectivos que trabajamos y protestamos por el medio ambiente de las ciudades es precisamente con la que más cuidado tenemos que tener, que tú vas a pegar el cartel más inocente llamando a la manifestación para, yo qué sé, salvar el río Genil o limpiar el Darro que está lleno de basura y todavía tienes que tener cuidado de que no venga la policía a multarte por estar manchando la calle o lo que les parezca en este caso. Entonces, bueno, tomando como hilo a esta gente de Fridays y por todos estos casos que estamos viviendo, a día de hoy todavía siguen encauzados muchos jóvenes Futuro Vegetal, creo que son tristemente célebres entre los movimientos climáticos. Es una organización un poco homónima en su época de Extinction Rebellion y Fridays for Future que corrieron peor suerte por unos motivos u otros, no es mi labor juzgar, y muchas de las cuales se están enfrentando a día de hoy a penas de cárcel. Son gente, por unos motivos u por otros, que muchas no tienen ni 20 años y que se están enfrentando a penas de cárcel por protestar por un mundo más justo, más sostenible y en el que podamos respirar en la calle. Creo que, sobre todo las personas de aquí que tenéis una cierta responsabilidad, una cierta capacidad, un poder, sea el que sea, mayor o menor, os animo a plantearos si esto es tolerable, si estáis de acuerdo y qué podéis hacer para que a partir de hoy y el día de mañana la gente que protesta, que lucha por sus derechos, no tenga que estar pues asustada de que su vida se echa a perder, de que no pueda encontrar trabajo, de que ya no pueda entrar en las instituciones por pintar con tiza, poner carteles o participar en una manifestación. Es cierto que en algunas organizaciones, como por ejemplo Greenpeace, pues puede que haga cosas un poco más legítimamente buscables y perseguibles, pero bueno, al final es una cuestión de luchar por lo que creemos justo.
Y os llamo a ello precisamente en el ámbito, ¿no?, de la academia, en el ámbito de la política, porque los jóvenes que protestan, estos jóvenes a los que yo me estoy refiriendo, son precisamente la juventud que queremos. Son jóvenes que desde una temprana edad saben lo que quieren, saben lo que el mundo necesita y cómo les gustaría que fuera, se meten en organizaciones politizadas que son escuelas de democracia. Son los lugares en los que aprenden y ponen en práctica mecanismos de equidad efectiva, mecanismos de escucha, de toma de decisiones, de autogestión, de organización, de igualdad. Esa es la juventud que queremos, es la juventud que el día de mañana, cuando sean ciudadanos, van a ser ciudadanos responsables, ciudadanos activos, que van a saber cómo funcionan sus instituciones. Que, oye, mi barrio necesita X cosa, van a saber moverse y que yo entiendo que muchas veces los políticos no pueden estar en todo, no conocen, no saben, y un ciudadano que se lo pueda notificar con los cauces adecuados es un ciudadano invaluable. Y además es un ciudadano informado, con una perspectiva crítica, con conocimientos, que no va a ser presa fácil, al final todos podemos caer en un momento u otro, de este problema tan común que estamos teniendo hoy en día de radicalismos, de los bulos, extremismos ya casi medievales, desde el negacionismo hasta las cosas más rimbombantes y excéntricas de terraplanismo y antivacunas y movidas así. En fin, son, desde mi humilde opinión, precisamente los ciudadanos que hay que fomentar y que hay que buscar desde la política. Entonces, bueno, hay un lema, es un poco fuerte, yo os pido manga ancha. Hay un lema aquí en Granada que repetimos mucho, que se repite mucho en los movimientos sociales, dice: os preocupa más un contenedor ardiendo que mi derecho a la protesta. Lo peor para mí es que ya ni siquiera es un contenedor ardiendo, es pintar con tizas, poner pegatinas, poner carteles o manifestarse. Hay que proteger eso, aunque pueda ser incómodo para un partido, para una empresa, para cualquier cosa. Hay que proteger el derecho a la protesta de la gente joven y de la gente adulta, por supuesto. Así que nada, sobre todo a los jóvenes que estáis aquí escuchándome, animaros a ser molestos, a ser peñazos. Decía mi abuelo que solo te quitas el zapato cuando la china duele. Y con las instituciones pasa lo mismo. Como decía antes la señora ministra, os enfrentáis a un sistema. No hay un señor malvado con bombín en una torre de mago que quiere el fin del mundo. Al final, sencillamente son mecanismos que se han ido acumulando el uno sobre el otro y que nos están abocando a esta situación insostenible en la que estamos. Me parece genial, a mí se me escapa de mis competencias aquellos que tenéis la capacidad de entrar en ese juego y cambiarlo desde dentro. También os animo, para cuando os frustréis, a darle un empujón al tablero de juego, a asumir que las reglas están trucadas desde hace ya muchos años y que a veces en X entidades o X instituciones necesitan una manifestación, necesitan una acción, necesitan que se les saquen los colores y se les diga que basta ya de blanquear el genocidio, basta ya de financiar la deforestación y luego venderte tazas de bambú o qué sé yo, basta ya de traer recursos naturales del otro extremo del planeta, pero luego decirte que te van a, yo qué sé, a subir una cuota de €1 para no sé qué poblado que Dios sabe qué están haciendo realmente allí o que están esquilmando. Así que eso, sed molestos. Muchísimas gracias. Pues, vale, sí, ¿no? Vale, ahora decimos. Vale, pues muchas gracias Teresa, Pablo, ADEC, por las intervenciones. Yo creo que sin duda me quedo con todo lo que estáis comentando de la importancia de conectar lo global con lo local, ¿no? La importancia de conectar cómo las políticas globales deben permear y deben ser implementadas por los gobiernos y los estados, las partes que son responsables en estos convenios y parte de estos consensos y de estos bueno, en fin, acuerdos, pero a la vez como todo esto debe permear en los acuerdos y los consensos que deben permear desde las instituciones locales, regionales y municipales. Y por nuestra parte, yo quería recuperar también algo que comentaba Andrea, ¿no? Y ya un poco como conclusión por nuestra parte, que no dejemos y no permitamos que nos digan que somos demasiado jóvenes. Hemos demostrado aquí ahora con las intervenciones también de ADEC, de Pablo, de las personas que van a estar participando este fin de semana, que venimos con propuestas concretas, que somos las que ya estamos sosteniendo estos cambios, las que estamos realizando estas propuestas y somos quienes estamos trayendo estos debates al centro de la agenda política.
Simplemente por dar unos últimos datos, yo creo que son bastante ilustrativos para cerrar. El 80% de las personas jóvenes creen en el cambio climático. Sin embargo, de 2023 a 2025 ha disminuido 14 puntos esta preocupación, pero a la vez, tras la dana del pasado mes de octubre, la preocupación climática y juvenil aumentó del 32% al 43%. Y también la disposición de actuar aumentó 6 puntos del 21 al 27% cuando se vieron ejemplos de ayuda organizada. Entonces sí que queríamos comentar y bueno, queremos instaros a que aprovechéis este evento al máximo. Tenemos que seguir concienciando sobre la importancia de apostar por las políticas frente a la crisis climática, por la lucha contra la desigualdad, contra la pobreza energética, lo que comentábamos al inicio, por la vulneración de derechos humanos y por llevar adelante soluciones concretas en materia de justicia climática. Bueno, creo que os invitamos, ya sabéis, al cóctel. Bueno, os recibimos a todas las autoridades participantes al cóctel que vamos a organizar justo ahora en el Jardín Botánico de la Facultad, y creo que sí que necesitáis acreditaros, ¿no? Antes de que entréis al Jardín Botánico, o no, me dicen por ahí al fondo, por aquí delante nos han dicho que sí. Bueno, ahora... Sí, un poquito de paciencia, porque en principio la recepción empezaba a las 8 menos cuarto, ya podemos empezar con las bebidas para hidratarnos. Pero solamente pediros un poquito de paciencia. Y luego pediros una foto, ya os lo había dicho antes. Una foto con el ginkgo biloba, con el ciprés de los pantanos, con... Por ejemplo, a mí me encanta el pino canario, y si además sois más valientes todavía, un pequeño vídeo diciendo qué es para vosotros eso de adaptarse al mundo, adaptarse a estas nuevas posibilidades que tenemos de multilateralismo inclusivo y de ser una sociedad civil comprometida. Buscad vuestro árbol, por favor, y haceros una foto. Muchísimas gracias. Y bueno, no puedo cerrar sin decir que tenemos la mejor jardinera del mundo, que se llama Carmen Campos, y que gracias a ella ese jardín es un jardín de la ciudad de Granada. Sí. Muchísimas gracias. Vale, como quedan 10 minutillos así de margen, que ya quien esté cansadísimo y no pueda más se puede dar una vuelta por la facultad o por el jardín, pero como habéis estado aguantando y espero que ilusionados e interesados todas las charlas, queríamos abrirlo no tanto a un turno de preguntas, porque creo que hemos abordado temas como amplísimo y tal. ¿Sabéis la típica persona que en todas las charlas dice, más que una pregunta tengo una reflexión? Bueno, pues precisamente vamos a por la reflexión. Si a alguien le apetece compartir un poco de todo lo que se ha hablado, o que estéis en algún movimiento y queráis compartir un poco vuestra visión, sed muy breve, por favor, porque hay poco tiempo, pero si alguien quiere, no sé si no tenemos micros, pero creo que se puede escuchar bien, o podemos mover, no sé. Sí. O que venga aquí si quiere. Sí, no, puede que venga aquí si quiere. ¿No te importa? Y preséntate, claro. Bueno, hola a todos, todas y todos. Yo soy Gabriel, vengo de Galicia y tuve la oportunidad de trabajar en una ONG de cooperación internacional, ¿no? Entonces me viene a la mente la importancia que tiene esa visión desde lo local a lo global, a la interdependencia que tenemos los seres humanos y las necesidades biopsicosociales. Entonces, viendo cómo cualquier cosa que pase en el sur global afecta al norte, etcétera, o sea, y viceversa, ¿qué debería de hacer Europa para poder aportar realmente desde la medida de nuestras posibilidades para contribuir a mitigar los daños que hemos provocado en el sur global? El presidente Petro en este caso, Colombia, propone reducir la deuda con una combinación de deuda pública para precisamente utilizar este dinero en inversión social, inversión para luchar contra el cambio climático. Entonces, ¿qué puede hacer la Unión Europea con esta visión de la interdependencia para luchar con un enfoque
global y universal contra la emergencia climática y con los países del sur global. Muchas gracias. ¿Me siento? Sí, donde tú quieras. Si quieres volver si alguien quiere subir, alguien o de Granada o de alguna entidad que quiera compartir un poco su visión, sí, venga. Hola, ¿se me escucha? Nada, simplemente voy a ser súper breve, no quiero extenderlo más de la cuenta, pero la verdad es que estaba ahí sentada atrás y me estaba emocionando, ¿no? Viendo cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años esta conferencia, y simplemente quería decir una pincelada, ¿no? De que no nos olvidemos en estos días de la gran diferenciación que tenemos que tener siempre en la cabeza sobre qué hay entornos urbanos y entornos rurales. Voy a ser muy pesada todos estos días sobre esta cocina de nada, pero voy a hacer un símil muy simple, que lo vais a entender a la perfección. Todos habéis tenido un puzzle en vuestra casa y tiene diferentes piezas y diferentes tamaños. ¿A qué es muy complicado intentar meter esa pieza en un puzzle distinto? Pues esto pasa igual con las políticas que se desarrollan pensadas en las ciudades, en los entornos urbanos, y que quieren trasladarlas a los entornos rurales. ¿Qué pasa? Que no entra la pieza, que no funciona. Entonces simplemente os pido que tengáis la mente abierta, que estos días tengáis siempre los dos focos en la cabeza, y nada, pues muchísimas gracias, y cualquier cosa, pues aquí estoy para ver. Ah, bueno, que no me he presentado. Nada, mi nombre es Estefanía, vengo de Cantabria, de una asociación que se llama La Bardal. Y bueno, básicamente trabajamos por dignificar la calidad de vida de la gente que vive en los pueblos. Y bueno, pues cualquier duda que tengáis en relación a lo que hacemos y desarrollamos diariamente en las zonas rurales, pues bienvenida sean las preguntas. Muchas gracias. Venga, la última. Sí, tú, venga, pues para arriba. Hola, soy Andri de Amnistía Internacional. Primero, un fuerte aplauso, por favor, para todos ustedes, para los ponentes. Se merecen, yo creo, un fuerte aplauso, ¿no? Los ponentes. Un aplauso, por favor, para los ponentes. De todo lo que se habló, una de las figuras principales, creo, es la parte vinculante del derecho internacional respecto a cómo influye en el derecho local, ¿no? Y debemos entender que nuestro rol como jóvenes, especialmente como activistas, es intentar impulsar este tipo de medidas. Porque, querramos o no querramos, al final del día, estas iniciativas internacionales y estos impulsos de organizaciones internacionales son las que llevan a verdaderos cambios de manera de país y luego de forma local. Entonces, preguntar un poco de cuál es la relación o cómo se puede llegar a vincular mucho más la sociedad civil con los gobiernos locales a nivel país y cómo podemos impulsarlo a nivel internacional desde nuestros territorios. Gracias. Nada, pues vamos a cerrar. Ya está, que tenéis el cóctel. No queríamos dejar de decirlo. Esto en una facultad como la de Derecho, pues la situación internacional de conflicto armado y de genocidio que se vive en Palestina, y recordar a todas las víctimas de ese conflicto. Y bueno, y decir también la necesidad de apoyar mucho más la financiación climática, la financiación al desarrollo también en un contexto de auge de la financiación en defensa, que muchas veces las COPs pedimos los trillions, ¿no? ¿Dónde están los trillions de dólares? Y nos dicen siempre que no hay, pero para otras cuestiones pues hemos visto que sí había, ¿no? Entonces, bueno, pues como cierre eso y decir, ¿quieres decirlo de eso? ¿No? Sí, una cosa muy rápido, perdón. Ahora necesito que pongáis buena cara como si no hiciera calor y quisierais ir a tomar el cóctel, porque vamos a hacer una foto y también voy a pedir como un vídeo, o sea, que saludéis o que os mováis, un Reels, ¿vale? Es para el Reels. Entonces, primero la foto, no, primero el vídeo, ¿vale? Porque para la foto voy a pedir que os unáis un poco. Entonces, simplemente
simplemente voy a hacer así y, pues yo qué sé, saludáis o no, o los del abanico, o lo que queráis. Vosotros también podéis bajar, para salir en el vídeo resumen, recap de la Local COI. Luego espero que lo resubáis a las historias. La luz es terrible porque estábamos hablando que los jesuitas no pensaron mucho en los stories de Instagram, entonces va a salir fatal, pero confío en que, bueno, va a salir. Entonces, yo vais a ver que voy a hacer así, simplemente os movéis, ¿vale? Entonces, si no quieres, no, pero si quieres, te esperamos. ¿Tú si quieres, no quieres? No pasa nada, para la foto a la más normal, menos Z. Venga, 1, 2 y ya. Perfecto, a la primera, es que como se nota que somos jóvenes. Vale, y ahora para la foto, creo que... Es que aquí no vamos a caber, ¿no? Pero lo ideal sería aquí.